Al comparar una obra impresionista con la mayor parte de la pintura realizada hasta entonces, incluyendo la que se practica en academias por las mismas fechas, probablemente nos llamen la atención dos rasgos diferenciales. Primero, que los colores de la obra impresionista parecen más limpios y luminosos que los de las obras precedentes, y segundo, que el dibujo y en general los contornos de las cosas aparecen algo borrosos, como si hubieran tenido que ser sacrificados en aras de la inmediatez del efecto. El propio nombre del grupo, utilizado por primera vez por un crítico con intención irónica, hace alusión a las impresiones fugaces, a esos momentos que por fin la fotografía había conseguido capturar con asombrosa nitidez gracias al perfeccionamiento de las cámaras y las emulsiones fotográficas en blanco y negro. Los impresionistas no pretenden competir con la cámara, pero sí llevar aún más lejos esa forma objetiva de mirar la realidad iniciada por el paisajista inglés Constable, los de la escuela francesa de Barbizon y los pintores realistas. Y al hacerlo, reparan en que el modo académico de fingir el modelado del volumen, basado en suaves gradaciones de la luz a la sombra, es poco realista al aire libre, porque allí la luz solar produce con frecuencia grandes manchas de colores planos y contrastados en la superficie de las cosas que apenas hacen transiciones entre sí. La manera convencional de iluminar los objetos solo tiene sentido, por tanto, bajo condiciones de luz artificial. Monet, Renoir, Pissarro, Sisley y otros se entregarán a la exploración del mundo sensible con el mismo ímpetu que los de Barbizon, solo que ahora no retroceden ante los mayores retos, como la captación de efectos de luz que apenas duran unos minutos o de actitudes corporales tomadas de modelos en movimiento. Ya que para su logro están dispuestos a postergar todo lo demás, incluida la precisión del dibujo o el rigor de la organización compositiva. La pintura impresionista renueva además el repertorio de los temas, llevando aún más lejos el desprecio por la anécdota pomposa que ya caracterizó a los pintores del realismo y aún antes a los holandeses del siglo XVII. Cualquier tema o motivo, desde un jarrón a una estación de ferrocarril, es susceptible ahora de convertirse en el tema central del cuadro, siempre que se evite todo exceso de retórica en su tratamiento. Y a la renovación de los motivos acompaña también la del modo de ordenar las distintas piezas de la obra. En parte, dicho modo se inspira en los encuadres de las novedosas instantáneas fotográficas que cortan sin miramientos toda forma que se salga de su campo visual. Así, la pintura se atreve por vez primera a dar una perspectiva fragmentada del mundo que lleva a su extremo el concepto renacentista del cuadro como una ventana abierta a la realidad. Claude Monet es el paradigma de pintor impresionista y el más comprometido, por tanto, con un proyecto casi imposible, el de registrar sobre un lienzo, con medios pictóricos tradicionales, eso que en la realidad es tan frágil que se deshace como un destello o como el humo de los ferrocarriles en la bruma de una estación. En el jardín de su casa de campo, en Giverny, Monet da rienda suelta a su pasión por la botánica, teniendo ocasión de trasladar a sus cuadros las armonías de color que alcanza como jardinero en este privilegiado microcosmos de belleza. Llevado por su genio investigador, se diría que Monet deja a un lado todo empeño excepto el más difícil, el de convertirse él mismo en lo más parecido a una cámara fotográfica en color, aunque de enfoque algo dudoso. De este modo, su ligereza de toque y la riqueza de sus tonos frescos, apenas fundidos, son para el artista los medios con que logra sus verdaderas metas artísticas, por más que tales cualidades se conviertan para nosotros en algo casi igual de valioso. En la obra realizada desde su aislamiento en Giverny, siendo ya un pintor reconocido,
la búsqueda de Monet se hace más radical, rozando ya la abstracción pura. Muy especialmente en las telas que dedica al cambiante mundo de los reflejos acuáticos y los nenúfares sobre el agua, realizadas durante los últimos años de su vida. En ellas, la luz y el color parecen disolver definitivamente las formas, como en la propia percepción del artista, ya casi ciego de cataratas. Aún más preocupado que Renoir por el dibujo y la composición, Edgar Degas se aplica al registro de las poses efímeras del cuerpo humano, casi con la misma tenacidad que Monet al de las cambiantes condiciones de la luz. Pero se distingue de sus compañeros de grupo en que rehúye la pintura al aire libre, resultando mucho más gratos a su espíritu los interiores de luz artificial, especialmente cuando acogen sus temas predilectos, como son las escenas de ballet o los desnudos de mujeres en el tocador. En sus mejores cuadros y pasteles, Degas se inclina por una ordenación lo más audaz posible de los elementos que componen la escena, sin renunciar por ello al logro de un máximo equilibrio compositivo. De modo que esa audacia parece convertirse en el verdadero motivo del cuadro, a la vez que prevalece sobre otros valores como la espléndida armonía del color o la fuerza del dibujo. Las recientes teorías científicas acerca de la percepción de la luz y el color influyen decisivamente en la siguiente generación de artistas. Los pintores, llamados a sí mismos neoimpresionistas, cuyo estilo es más conocido como puntillismo, parten del método ya utilizado por Monet de deshacer las formas sobre el lienzo para que el espectador las recomponga en su retina a cierta distancia del cuadro. Solo que este ejercicio dejará de ser espontáneo en la obra de artistas como Georges Seurat o su discípulo y principal propagador del movimiento, Paul Signac. La geometrización del estilo de Seurat anticipa las inquietudes de algunas de las vanguardias del siglo XX. Y lo mismo sucede con la obra de tres personalidades muy distintas que también alcanzan su madurez durante las décadas siguientes a la eclosión impresionista. Quizás el principal rasgo en común de Cézanne, Van Gogh y Gauguin es el modo titánico con que se consagran a su proyecto artístico y vital, a pesar de la falta de reconocimiento que padecen en vida. En el caso de Paul Cézanne, sin embargo, la incomprensión de sus contemporáneos parece atenuarse al final de su vida. Esta transcurre por lo demás con cierto desahogo, por no depender económicamente de la pintura. Aunque al principio de su carrera sea considerado uno más entre los impresionistas, Cézanne evoluciona hacia un estilo exclusivo en que el color, aun siendo fresco y luminoso, retrocede ante un afán cada vez más exigente por la forma. El holandés Vincent van Gogh comienza a pintar relativamente tarde, después de distintas ocupaciones en Londres, París y otros lugares, la última de ellas como predicador en enclaves mineros belgas. En París entra en contacto con los pintores impresionistas y de la generación siguiente, como Toulouse-Lautrec, Signac y sobre todo Gauguin. También allí aprende a amar el diseño sintético y las tintas planas de las estampas japonesas que ejercen tan poderosa atracción sobre los impresionistas. Aunque la carrera de Van Gogh se prolongue por 9 años, en los que realiza más de 800 cuadros, la parte más emocionante de su extensa obra es la que ejecuta durante los 3 últimos años de su vida, transcurridos principalmente en Arles. Durante este tiempo, el artista aprovecha los intervalos que le dejan sus frecuentes crisis nerviosas, desplegando una actividad febril. Pero esta se verá definitivamente truncada
al dispararse a sí mismo en el pecho a la edad de 37 años. En muchos cuadros de Van Gogh, los colores empiezan a cobrar independencia respecto de la realidad, pero también lo hacen las pinceladas respecto de su función meramente cubriente, volviéndose cada vez más visibles en la untuosa materia pictórica. El trazo vigoroso del artista conjuga con acierto toques rectos y breves con otros largos y ondulados, enfatizando aquí y allá dibujo y color en una especie de nerviosa caligrafía pictórica. En el café nocturno, Van Gogh se recrea en la contemplación de una escena cotidiana, utilizando su técnica de pinceladas sueltas, junto con el predominio de los colores azul y amarillo que tan presentes estuvieron en toda su obra. Toulouse-Lautrec, discípulo de Degas, llega a superar la audacia del maestro en la composición de sus carteles de circo y cabaret, cuyo grafismo nervioso e incisivo tendrá una amplia repercusión posterior. Como pintor, Toulouse-Lautrec añade a la fuerza de su dibujo un gran instinto para el color que le permite condensar en sus cuadros toda la bulliciosa atmósfera del París de la Belle Époque. En sus cuadros se actualiza el mensaje estético de la pintura prerrafaelista inglesa y de la tradición romántica en general, pero adaptado a la paleta clara del impresionismo y sobre todo a la pasión decorativa del Art Nouveau. El pintor que mejor absorbe la esencia de este movimiento es el austríaco Gustav Klimt, autor de alegorías existenciales y retratos en que las figuras, siempre femeninas, se incrustan en un tapiz decorativo de fascinante textura. Sus composiciones poseen el secreto para la feliz coexistencia de lo más leve y lo más denso, de lo decorativo y lo simbólico, y en definitiva del ámbito del juego y el del misterio, en un difícil equilibrio de enorme atractivo visual.